Bueno, la verdad que feliz de estar en un nuevo espacio de participación que no sabía que existía, y bienvenido sea todo este nuevo fermento organizativo que está surgiendo aquí. Me ha servido esta visita para encontrarme con muy viejas amigas de muchos años, y que me alegra tanto saber que siguen en la lucha y que están compartiendo algunas de las tareas que nosotros también estamos desarrollando. Por otro lado, veo muchas caras nuevas, lo cual es bueno porque la sociedad civil se renueva y aparecen juventudes que se incorporan, y no solo los que ya tenemos algunos añitos en esta tarea. Lo que yo les voy a presentar hoy es el punto, Lorena, es primero reencontrarnos nuevamente, porque muchos de ustedes han estado compartiendo todo el camino que hemos seguido desde 2012 en la tarea de hacer seguimiento a los objetivos y lograr de alguna manera hacer presión sobre los gobiernos, que son los principales responsables del cumplimiento de estos objetivos. O sea, sin los gobiernos, la sociedad civil presiona, se organiza, hace tareas de desarrollo local, pero la mayoría de los objetivos, como veremos, están siendo diariamente violados por la acción o la inacción gubernamental. Entonces, lo que queremos hoy es, además de presentarles la guía, invitarlos a seguirnos apoyando en este camino que emprendimos, y ya vamos a ver cómo está previsto. En la guía está esto muy bien explicado y muy detallado. Todo empezó con la resolución de 2012 que se llamó El futuro que queremos, que se planteó, bueno, se están acabando los objetivos de desarrollo del milenio, estamos en una etapa de evaluarlos, hay muchísimas fallas, muchos de ellos no se han cumplido ni se van a cumplir en los 2 años o 3 años que quedan, y hay que empezar a pensar en cuál es la agenda que nos proponemos para los siguientes 15 años. En 2014 se produjo un documento muy importante que los invito a revisar, que es el informe síntesis titulado El camino hacia la dignidad para 2030, donde están los principios que iban a guiar esta nueva agenda. Finalmente, en septiembre del año 2015, 190 países acordaron su visión del mundo para el año 2030, que es lo que conocemos como la Agenda Internacional para el Desarrollo Sostenible 2030, cuyo año de inicio es el 2016, o sea que ya llevamos 2 años, y por eso nos hemos planteado que hay que hacer el primer informe de base sobre qué ha pasado en Venezuela para poder seguir año a año lo que pasa, difundirlo, publicarlo y hacer presión para que las cosas básicas se cumplan. Anualmente el Sistema de Naciones Unidas, a través del Foro Político de Alto Nivel, que es el ente que quedó encargado del seguimiento, hace un evento. En ese evento se seleccionan objetivos específicos porque están muy atrasados, porque tienen problemas metodológicos, etcétera, y en ellos se profundiza. Pero también hay la participación de la sociedad civil mediante o eventos paralelos o la participación directa en las deliberaciones. Hay también un mecanismo que es que voluntariamente los países se inscriben para presentar sus adelantos. En el año 2016, que fue el primer año que se realizó este foro, Venezuela, el gobierno de Venezuela, presentó su documento de avance, que es una oda, y los invito a revisarlo porque es realmente insólito. O sea, todo lo que se supone que hemos hecho y estamos haciendo alrededor de la agenda que está reflejado en ese documento. En ese documento hubo 0 participación de la sociedad civil independiente. Ellos
junto con sus organizaciones, prepararon el documento y lo presentaron, y no hubo ninguna manera de que la sociedad civil independiente participara. Por eso, de allí surgió la preocupación grandísima que tenemos ahora de que tiene que haber una evaluación independiente, que cada año confronte, el gobierno no ha hecho más nada desde entonces, pero es muy probable que dentro de, qué sé yo, un año saquen un informe con todos los logros. Entonces hay que estar preparado y poder confrontar con información independiente, que felizmente una de las pocas cosas buenas que han surgido de toda esta situación tan terrible que vivimos es que han surgido montones de observatorios ciudadanos que están haciendo seguimiento a diferentes aspectos. Hay seguimiento en salud, en todo lo que es el objetivo 16, que es el objetivo de gobernabilidad, hay seguimiento en educación, etcétera. O sea, hay muchísima información independiente que podemos utilizar y que no está siendo para nada utilizada. Y nuestra finalidad es ver cómo organizamos eso para poder producir un informe independiente anual sobre cómo vamos en los objetivos. ¿Qué son esos objetivos de desarrollo sostenible? Creo que a ustedes no hay que contárselos, me imagino que todos más o menos están familiarizados, pero son la visión del desarrollo que se plantea la comunidad internacional con la participación de las organizaciones en cada país. Es la agenda más ambiciosa y más integral que se ha producido hasta ahora a nivel internacional. ¿Por qué? Porque tenemos 3 tipos de objetivos, el último de los cuales nunca había sido tomado antes en cuenta, que son los que se centran en la pobreza, que son básicamente los objetivos que no se cumplieron en los objetivos de desarrollo del milenio, salud, educación, etcétera. Luego hay un conjunto de objetivos relacionados con el ambiente, al cual esta vez se le dio muchísima importancia y muchísimo peso. Y por último, para beneplácito de todos nosotros, se incorporó el buen gobierno y la promoción de sociedades pacíficas como un objetivo de la agenda, que es el objetivo 16. Y ya veremos todo lo que eso implica en términos de seguimiento. Estos son los objetivos que finalmente, después de un amplísimo proceso de consulta, que, como les decía Débora, por primera vez abarcó a la sociedad civil, se acordaron. Los primeros son básicamente los objetivos que vienen de los ODM, que no se habían cumplido, hasta el 6, vienen de la agenda anterior. ¿Por qué se incorporaron? Bueno, porque ni se ha acabado la pobreza, ni ha mejorado la salud suficientemente, ni tenemos grandes mejoras en educación, en igualdad de género, ni se diga. Y con el agua, bueno, en Venezuela no tenemos como ignorar semejante tema, ¿no? Que se ha convertido en el tema casi. Los objetivos siguientes tienen más que ver con problemas ambientales y de infraestructura. Otro tema que es muy importante en esta agenda es el tema del empleo, de la sociedad productiva, de cómo hacemos para promover la producción y, por consiguiente, el empleo decente, que es como llama la OIT al empleo que tiene elementos de protección social en sí mismo. Y como vemos, el 16 es paz, justicia e instituciones sólidas. El 17 es muy importante, es alianzas para el logro de los objetivos. ¿Qué quiere decir eso? Que se le da un peso muy importante a generar alianzas entre agentes, sector privado, academia, la sociedad civil, los gobiernos, para impulsar algunos de los objetivos. Por último, un elemento muy importante de esta agenda es el peso que se le da a los derechos humanos, al mismo nivel que los derechos ambientales. O sea, no puede haber
desarrollo sostenible si no se respetan los derechos humanos, y en realidad a cada uno de estos objetivos está atado un derecho humano consagrado en la Carta de Derechos Humanos. Bueno, vamos a ver entonces muy brevemente el camino que hemos seguido en Venezuela. Muchos de ustedes han caminado con nosotros, así que no hay que insistir demasiado. Y lo más importante, ¿cuál es el camino que los invitamos a seguir a partir de hoy? En el año 2012 se comenzó con una campaña que se llamó Más Allá del 2015, que fue promovida internacionalmente y de la cual Venezuela participó como uno de tantos países que estuvieron involucrados en ese movimiento. En el año 2013 se hizo un taller nacional de consulta que también estuvo atado a un proyecto internacional, porque se recogió la opinión venezolana acerca de cómo se habían cumplido los objetivos y de qué debería hacerse en el futuro, y esa opinión fue incorporada a un documento que la sociedad civil global presentó ante el Foro de Naciones Unidas para que se incorporara al proceso. O sea, Venezuela estuvo presente en ese movimiento internacional a través de ese taller nacional de consulta. En el 2016 hubo talleres de presentación a la sociedad civil de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por primera vez en forma más organizada, apoyándonos siempre en la plataforma de redes, que es la organización base de todo este movimiento, que es una red de redes y por lo tanto tiene alcances muchísimo más amplios que los que tiene Sinergia sola. En el año 2017 se hizo un documento base que está a disposición de quien lo quiera revisar, que se llamó Transformando Nuestro Mundo para el año 2030, propuesta de monitoreo desde la sociedad civil. Ese fue un documento más conceptual, más denso, con mucho contenido acerca de cómo fue todo organizado, todo el proceso. En julio del 2017 se hizo un taller de discusión entre ustedes para seleccionar los objetivos que íbamos a seguir desde Venezuela. Es obvio que no estamos en capacidad de seguir los 17 objetivos, ni porque no tenemos recursos, ni porque todos son igualmente importantes. Habría que priorizar qué era lo más importante en Venezuela, dadas las circunstancias que estamos viviendo. De allí salieron 10 objetivos que ahorita vamos a revisar, que fueron los que se decidió seguir en Venezuela. No es que los otros no sean importantes, es que simplemente no podemos con todos. Y algunos de ellos son sumamente complejos. Sobre otros no hay datos, ni siquiera internacionalmente, porque son novedosos y no se habían seguido nunca, y entonces no hay una tradición como en salud o en educación de seguimiento. Finalmente, en octubre del año pasado, avanzamos un paso más y ya que tenemos los objetivos, ahora vamos a seleccionar las metas y los indicadores que vamos a utilizar en Venezuela para seguir. Para eso también se hizo un taller, porque necesitábamos conocer qué datos manejan las organizaciones, qué interés tienen en el seguimiento y qué pensaban de las metas y los indicadores que nosotros habíamos muy técnicamente seleccionado. El taller fue muy rico, la participación fue muy importante, se desecharon algunos indicadores, se incorporaron otros, las metas sí no fueron tocadas, y decidimos que la tarea de este año era estas dos que están aquí: contribuir con la guía para el seguimiento ciudadano, primer objetivo que ya cumplimos, que fue elaborar esta guía, para que sirva de material de apoyo a los grupos que decidan promover los objetivos, y para que nos sirva también a nosotros para la elaboración del informe de línea de base, que es nuestra primera tarea. El informe de línea de base se va a hacer con datos correspondientes a 2016. Primero, porque es el año de partida de la agenda, el primer año que se
en el que la agenda está vigente, y segundo, porque buscar datos de 2017 o 18 es imposible. Entonces, sobre 2016 sí hay ya mucha información y es bastante más fácil hacer un informe que no va a ser ambicioso, que va a ser breve, que va a seleccionar muy cuidadosamente lo que queremos que impacte y al cual estamos invitándolos a todos ustedes a participar. Ya vamos a ver cómo cada quien, como pueda, como quiera, desde sus capacidades, desde la información que maneja, desde la población a la cual puede acceder por sus... en educación será sobre todo los maestros y las escuelas, en salud las comunidades, etcétera. Y le estamos dando mucha importancia al objetivo 16, que es el objetivo que tiene que ver con gobernabilidad, por razones más que obvias. Seguimos. Lo primero que nos preguntamos y que quisimos que quedara lo más claro posible es por qué estamos pensando en incorporar a la sociedad civil. Está claro que la mayor responsabilidad recae sobre los gobiernos y así está previsto en el sistema que Naciones Unidas delineó. O sea, son los gobiernos los que responden por el cumplimiento de los objetivos, lo cual no quiere decir que los demás agentes no participen, porque la escala y el carácter ambicioso de la agenda hacen necesario una asociación global de manera de poder generar la solidaridad y el compartir conocimientos necesarios para poder lograr todos estos objetivos. Entonces, es crucial el compromiso aquí están listados los principales agentes, los gobiernos a nivel nacional, pero también a nivel local, los parlamentos nacionales, y en nuestro caso tenemos la suerte de que el único poder independiente que tenemos es la Asamblea Nacional. Deberíamos acercarnos a ellos y proponerles actividades conjuntas para promover actividades en sus zonas, en sus regiones, porque todos vienen de alguna región del país. El sector privado empresarial también es obvio lograr, y ya muchas organizaciones lo están haciendo, que los programas de responsabilidad social de las empresas se orienten a alguno de los objetivos y ellos se puedan incorporar al seguimiento, proporcionándonos la información sobre lo que están haciendo, lo que han logrado, las carencias que identifican, etcétera. La academia y la comunidad científica. Tenemos un bellísimo ejemplo en el trabajo que está haciendo la Católica, junto con las dos universidades nacionales, produciendo la ENCOBI anualmente, que es una fuente de datos independiente valiosísima, sobre la cual nos vamos a apoyar de forma muy importante. Pero en todas las universidades, por ejemplo, en la Universidad de los Andes, y lo sé muy bien porque ahí está mi hijo, tienen todo un departamento y una labor de trabajo con las comunidades en los objetivos ambientales. Y tienen mucha información que nos es muy útil y que no existe en ningún otro. Por ejemplo, hacen todo el seguimiento de qué efectos está teniendo el calentamiento global en los Andes venezolanos, qué cambios ha habido, cómo se puede demostrar que es de verdad y que no estamos hablando alarmistamente. También tienen mucha información sobre bosques, etcétera. Y así en la Universidad Central, en la Universidad Simón Bolívar, hay institutos dedicados a temas específicos a los cuales tenemos que invitar a participar. En educación está la labor que hace Luis Bravo Jáuregui con la memoria educativa venezolana, que saca semanalmente información y hace seguimiento anual de todos los indicadores básicos del sector educativo. Ellos, aliados a las organizaciones que aquí tenemos presentes, que trabajan con educación, pueden hacer una labor bien importante. Bueno, la sociedad civil, por supuesto, y los organismos internacionales, sean públicos o privados.
sean organizaciones del sistema de Naciones Unidas o ONG internacionales donantes interesados en el tema. ¿Cómo puede aportar la sociedad civil? Nosotros identificamos un conjunto de tareas que la sociedad civil puede emprender desde ya, desde sus espacios cada uno. El primero y más importante es establecer un sistema ágil y oportuno, o sea, no tiene ningún sentido sacar datos. Hay un documento muy famoso de ambiente que acaba de salir, cuyos datos son de 2011. Entonces, imagínense ustedes lo que pasó desde el 2011 hasta ahora. ¿Para qué nos puede servir un documento? 3 tremendos tomos de este gordo, todos basados en datos del 2011. O sea, que tiene que ser oportuno y tiene que ser independiente. Porque ahorita hay, como todos saben, una opacidad total con los datos públicos y cuando no es opacidad es fantasía total, ¿no? Entonces, esos datos nos sirven de referencia, pero no los podemos tomar como la verdad absoluta. Hay que complementarlos con datos que nosotros podamos producir. Hay muchas tareas en términos de movilizar a la ciudadanía. O sea, si estos objetivos no se hacen parte de la ciudadanía, si no se reconocen en sus derechos que están siendo violados a través de todo lo que no se está cumpliendo de los objetivos, me perdonan, pero tengo una tos terrible, no vamos a llegar muy lejos. Gracias, no me había dado cuenta. Formar redes, compartir información, o sea, de aquí tenemos que sacar, ustedes ya llenaron una fichita, una lista de personas interesadas en el tema a los cuales podamos transmitir información que pueda ser útil los unos para los otros. Involucrar a la academia, o sea, cada quien desde su área hacer contacto con organizaciones de la academia que estén trabajando en el tema, de manera que se alimenten mutuamente. Identificar y difundir mejores prácticas. O sea, cada uno de ustedes seguramente está haciendo algo. Me contaba Beatriz Cisneros lo que ellos están haciendo y me pareció, por allá está Beatriz Cisneros, importantísimo que establezcamos un intercambio porque lo que están haciendo es mejores prácticas que pueden ser aprovechadas para la difusión de los objetivos de desarrollo del milenio. Y una tarea muy importante es la vigilancia de los presupuestos públicos involucrados en el cumplimiento de cada meta. O sea, es verdad que se están cumpliendo las metas de salud, como lo demuestro, ¿dónde está la plata que se está asignando a ese objetivo? Es verdad que las metas ambientales, somos el mejor país del mundo. ¿Dónde está el presupuesto de ambiente que demuestra que se está invirtiendo en las cosas que son prioritarias? Bueno, veamos rápidamente cuáles fueron los objetivos que en estas consultas que hicimos resultaron como los más importantes. Son muchos y son muy ambiciosos. No pretendemos ser exhaustivos, sino dar una primera repasada a la información que tenemos disponible sobre cada uno de esos objetivos. Posteriormente iremos profundizando, crearemos grupos especializados, pero por ahorita no estamos en capacidad de eso. Por eso nos propusimos empezar con un núcleo básico, seleccionar los indicadores más importantes y en el futuro, si esto prende, si la situación del país empieza a cambiar, volvernos más ambiciosos e incorporar más indicadores. El primero, por supuesto, es erradicar la pobreza en todas sus formas. Están redactados como los redactó Naciones Unidas, porque uno de los objetivos es que tenemos que ser compatibles con lo que se está haciendo en el resto del mundo. El segundo, acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición. Como ustedes ven, la relevancia de esos objetivos para nosotros es obvia. Asegurar una vida sana y promover el bienestar para todos.
asegurar una educación inclusiva, de calidad, equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente. Lograr la igualdad de género y empoderar a mujeres y niñas. Siempre aparece y al final nadie responde por esos objetivos. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento. Como ven, es todo un programa de gobierno lo que tenemos aquí. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible. El empleo productivo pleno y el trabajo decente para todos. Trabajo decente, ya les decía que es el término que utiliza la OIT para definir con una serie de características que se puede considerar un trabajo decente, que tenga una remuneración adecuada y sobre todo que proporcione protección social. O sea, que la gente tenga asegurado lo mínimo de seguridad social necesario. Los dos siguientes son los objetivos que tienen que ver con ambiente. En la agenda hay más, pero no nos consideramos capacitados para hacerles el seguimiento. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus secuelas. Hay un grupo en Venezuela que está tratando de desarrollar ese objetivo, que es el grupo de Alejandro Álvarez, y hay varias organizaciones ambientales también. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, los bosques, evitar la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad. Todos son, como ven, nos superan. Y por último, y a ese nosotros le damos una importancia capital, es promover sociedades pacíficas e inclusivas, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir instituciones eficaces, responsables en todos los niveles. Ese sería nuestro conjunto de objetivos. Lorena. Pasamos entonces, una vez que tenemos todos estos antecedentes, a presentarles lo que ustedes tienen en sus manos, la guía. ¿Qué es la guía? Es una caja de herramientas, simplemente construida para facilitarles el marco de referencia en el cual están situados los objetivos y además cómo facilitar la promoción de la participación de la sociedad civil y de la ciudadanía en general, porque no nos interesa solo la sociedad civil organizada, sino también la ciudadanía, o sea, que la gente maneje estos conceptos, los considere sus derechos y como tales los reclame. Está estructurada en tres partes. La primera es lo que hemos estado viendo, la presentación de la Agenda 2030, sus antecedentes, su vínculo con los derechos humanos, su vínculo con los temas ambientales y con la gobernabilidad. Y cómo está planeado el seguimiento internacional. Eso está todavía en esa primera parte. En la segunda, cómo está previsto el monitoreo en Venezuela. Como ya les digo, ese está previsto, proviene de todas las consultas que realizamos anteriormente sobre el tema y que dieron origen a esta propuesta de seguimiento que yo me he dedicado a sistematizar, pero que surge de todas las mesas de trabajo y de todas las actividades que tuvimos durante todos estos años. ¿Cuáles son los objetivos, metas e indicadores que serán objeto de seguimiento? ¿Cómo fueron seleccionados? ¿Cuáles son las fuentes de información que existen en el país? Allí identificamos un conjunto de informes que se producen anualmente que tienen información que es útil para este fin, uno de los cuales es por supuesto en COVID, el otro es el informe anual de Provea, etcétera. Aquí tienen la lista de cuáles son las fuentes más comunes, lo cual no quiere decir que ustedes mismos no estén produciendo información que es útil para incorporar a la guía y que nosotros no conocemos, y esa es una de las finalidades de esta reunión, conocer qué pueden aportar cada uno de ustedes en estos términos. Y por último, en la guía se habla de los aspectos
organizativos, o sea, cómo está propuesta la tarea de seguimiento y cuáles serían los próximos pasos, tal como nosotros los vemos, pero que estamos sometiéndolos a consulta de ustedes, porque sin el concurso de ustedes no va a haber seguimiento posible. Hay un apoyo indispensable que deben conocer, que es la página web que está manteniendo Sinergia. Ahí está el link, que se llama Agenda Venezuela 2030. Es un instrumento utilísimo de comunicación y difusión. Allí se recogen los documentos internacionales más importantes, pero también los nacionales, y se recogen noticias relacionadas con el desenvolvimiento de los objetivos. Aquí hay una frase que a mí me impactó, que es cómo el acceso a la información puede cambiar los comportamientos, cosa que no vemos muy obviamente. Se evidencian caminos alternativos y nuevos comportamientos posibles. Se reconoce la existencia de un problema, se ve como urgente, se percibe la propia responsabilidad para cambiarlo, y solo esto sucede cuando se comparte información. Para cada objetivo, hay un capitulito para cada objetivo, en el cual se dice qué monitorear, y en total hemos identificado 10 objetivos, 37 metas y 128 indicadores. No se asusten, porque algunos están disponibles, son fáciles, otros nos va a costar sudor y lágrimas producirlos. Las fuentes de información, es decir, como les decía, se presentan cuáles son las principales instituciones que producen información sobre cada uno de los temas, pero además se invita a las organizaciones participantes a proporcionar su propia información, la información de sus actividades, la información que conocen y a la cual acceden. Por ejemplo, cuando van a presentar un proyecto, generalmente hay un capítulo de recolección de información que para nosotros sería muy útil si lo pueden compartir. Y por último, los agentes. A modo de ilustración, para cada objetivo hemos hecho una lista de las organizaciones que han estado participando con nosotros hasta ahora, vinculadas a cada objetivo, lo cual no quiere decir que esa lista sea exhaustiva, ni sea la lista. Ahí podemos incorporar o desincorporar organizaciones en función del interés y la capacidad y posibilidad que tengan de participar. Porque no solo cuestión de interés, a veces hay un problema de limitación de personal o de recursos, etc. ¿Cómo organizarse y qué hacer? Eso también es el objetivo de la guía. ¿Qué hemos pensado? Una comisión central en la cual esté Sinergia y sus aliados más cercanos, que son básicamente las organizaciones que participan de la red de la plataforma de redes, que liderice el proceso y lo movilice. Y luego grupos por cada uno de los temas, donde se incorporen las organizaciones que tienen más que ver con esos temas. ¿Cuáles son los próximos pasos? Primero, establecimiento de compromisos con el proceso. Hasta dónde puedo y quiero llegar, incorporándome en este movimiento. Segundo, establecimiento de un cronograma con metas y responsables. Hay un aspecto muy importante, que es que estamos tratando de ver si se puede producir un informe de línea de base para la reunión de Naciones Unidas en julio. Por supuesto, va a tener que ser un informe muy breve, muy de flashes importantes, pero es muy importante que no perdamos esa oportunidad de participar internacionalmente, mostrando la cara de la sociedad civil en cuanto a cuál es la situación real que se está viviendo. Ese informe de línea de base es, por ahora, nuestro objetivo inmediato más importante, y luego hay que establecer lineamientos para el monitoreo posterior, o sea, cómo vamos a hacer para que cada año haya un flash, para que en el siguiente se incorporen datos de 2017 y de 2018 si es que ya existen, y así sucesivamente.
El informe de línea de base, ¿qué pretendemos? El punto de partida y el año sobre el cual vamos a recopilar datos es, ya dijimos, 2016, porque cualquier otra cosa es utópica. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el punto de partida? En cada uno de esos 10 objetivos que seleccionamos, con los indicadores que consigamos. Lo que no hay, no hay, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pero por lo menos el identificar los vacíos nos ayuda a saber qué es lo que tenemos que empezar a movilizar. Una breve evolución desde el año 2000 y qué puede esperarse al 2030 si continúa esa tendencia. O sea, si no pasa nada, si no hay ninguna política, si no se interviene de alguna manera, ¿a dónde vamos a terminar en el 2030? Con base en cómo se ha evolucionado desde el 2000 hasta el 2016, que son 16 años, que es básicamente el periodo de la agenda anterior. Breve evaluación de las principales políticas y planes y su incidencia probable. O sea, para cada uno de estos objetivos, ¿qué está haciendo el gobierno? Tanto a nivel nacional como a nivel local. Muy brevemente, ya les digo, no nos estamos proponiendo ningún documento que pase de 15 páginas, porque no tenemos la capacidad y además no tendría impacto. O sea, la idea es tener impacto. Comparación de la evolución tendencial versus evolución con políticas. O sea, proponer algunas políticas que nosotros vemos como básicas y que podrían cambiar el rumbo de esa tendencia. Principales avances e identificación de las áreas que requieren de mayor atención y recomendaciones de política para acelerar el progreso. Esos son los puntos que irían en esa breve agenda que ya les digo, no esperamos que pase de 15 páginas o 20 páginas máximo, porque tiene que ser muy, muy, muy contundente. Y lo que tiene muchas palabras pierde a la gente totalmente. Los datos duros son los que tienen que ser el mayor impacto. Acompañado de, ¿y qué se está haciendo? Breve nota, que va a ser la más breve de todas, porque generalmente vamos a decir nada. Entonces, ese capítulo lo vamos a concluir muy rápidamente. Para ilustrar cuál es la situación actual, yo les recogí algunos datos de 2016 que están disponibles y que nosotros hemos estado utilizando en diversos documentos. La mayoría de ellos sacados de ENCOBI o de lo que produce el Cáritas en términos de nutrición. La pobreza está en 81,8% de los hogares, según ENCOBI, la última ENCOBI, de los cuales 51,5%, es decir, más de la mitad de la población, está en situación de pobreza extrema. Pobreza extrema es no tengo para comer, así de sencillo. La mortalidad infantil estimada para 2016 por una red independiente, que es la red de organizaciones para la salud, está en 19,6 por mil, un retroceso brutal, que entre 2015 y 2016 nada más fue de 30% el retroceso. La mortalidad materna está en 140 por 100.000, o sea, África. Y se incrementó en 60% en 2 años. Enfermedades transmisibles, bueno, la prensa todos los días nos ilustra de cómo han reaparecido enfermedades que estaban erradicadas en Venezuela desde hace 12, 15, 25 años. Y cómo ahorita somos el país con la tasa de malaria más alta del mundo. Acaba de salir un informe donde se demuestra con datos que la tasa de malaria de Venezuela es la más alta del mundo. O sea, imagínense ustedes en dónde estamos. La nutrición infantil, bueno, hay muchísimos datos, solamente les presento uno. La prevalencia de desnutrición infantil aguda en menores de 5 años es cercana al 10%. El límite que ponen los organismos internacionales para considerar calamidad es 10%. O sea que estamos ahí.
En términos del sistema de salud, bueno, ni se los menciono porque todos saben perfectamente y todos sufren diariamente la situación del sistema de salud. Y cómo se nos está muriendo gente injustamente por falta de medicamentos, por falta de equipos, por falta de atención médica básica. Y cómo se nos está yendo la gente para el exterior por esa razón, porque no pueden ser atendidos aquí. En términos de empleo, bueno, la ausencia de protección social, salvo la bolsa CLAP, es total. Corrupción, bueno, las más altas evidencias de corrupción a todos los niveles, que ahora incluye también a PDVSA, que era nuestra gallina de los huevos de oro. Lo que viene, se puede suponer cuán grave es si estamos matando la gallina de los huevos de oro. Y por último, lástima que no cupo, bueno, violencia y abusos desde el Estado e incremento de la criminalidad con impunidad. Esos son algunos daticos así como para ilustrar que sí tenemos información para hacer un buen informe de línea de base y presentarlo internacionalmente. Hasta aquí llego yo. Se abre el debate. Ahora queremos opiniones, propuestas de modificación de lo dicho hasta ahora, interés en participar, compromisos y un cronograma tentativo. Nada más que eso.